una camisa de seda, una manguera de jardín y un solo frasco de gas pimienta. Eso fue todo lo que bastó para convertir el sueño americano de un hombre en una pesadilla. En un instante, era un nuevo propietario disfrutando de un tranquilo sábado. Al siguiente, estaba cegado, humillado y arrodillado en su propio césped, con las manos esposadas a la espalda. El oficial que cometió este acto creyó que simplemente estaba poniendo en su lugar a otro matón. No tenía ni idea de que acababa de agredir a un fantasma. Un hombre cuyo nombre real podría desatar una tormenta mediática que reduciría a cenizas a todo un departamento corrupto. Antes de continuar, comenta desde qué parte del mundo nos ves y suscríbete, porque las consecuencias de esta historia son imperdibles. El sol de la mañana del sábado calentaba los hombros de Marcus Thorne. La luz se filtraba entre los robles centenarios de la urbanización Oak Ridge, creando un juego de luces y sombras sobre el césped recién cortado. El aire olía a hierba y a hortensias en flor. Tras 2 décadas viviendo en impersonales apartamentos gubernamentales en ciudades sin nombre, aquello era el paraíso. Vestía una camisa de seda negra con un sutil estampado floral blanco, pantalones de lino holgados, e iba descalzo. Sus pies descalzos rozaban el césped suave, mientras regaba sus nuevos rosales. El fresco chorro de la manguera le resultaba un alivio bienvenido. Había firmado la compra de la casa la semana anterior, un discreto regalo de jubilación anticipada tras una carrera en la sombra. Ahora era un hombre más, disfrutando de una vida tranquila, o eso creía. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto rompió la tranquilidad suburbana. Un coche patrulla, el número 27, frenó en seco frente a su entrada. Marcus bajó la manguera, un destello de cautela profesional atenuando su calma. La puerta del conductor se abrió de golpe y el agente Bill Miller salió. Miller era un hombre corpulento, con un cuello grueso que sobresalía por encima del cuello de la camisa y la cara permanentemente enrojecida por una mezcla de sol y cerveza barata. Sus ojos, pequeños y duros, recorrieron a Marcus de arriba abajo, deteniéndose con un desprecio manifiesto en la camisa de seda y el costoso reloj de su muñeca. Recibí una llamada sobre un individuo sospechoso que está vigilando el vecindario, dijo Miller con voz ronca y gutural. No caminó. Se pavoneó, con la mano apoyada con aire despreocupado en la culata de su pistola enfundada. Marcus mantuvo las manos a la vista, con la manguera aún ligeramente sujeta en la derecha. Agente, esta es mi casa. Me acabo de mudar. Su voz era tranquila, pausada, fruto de años de experiencia calmando situaciones mucho más peligrosas. Miller esbozó una mueca de desprecio. ¿Tu casa? ¡Qué gracioso! Los Henderson vivieron aquí 30 años. No sabía que vendían a gente como tú. La pausa fue deliberada. El insulto flotaba en el aire húmedo. Déjame ver tu identificación. Claro, dijo Marcus, girándose para dejar la manguera en el césped. Está justo dentro de mí. Quieta ahí. La voz de Miller sonó como un latigazo. Ya no tenía la mano en la pistola y su postura se ensanchó. Manos a la vista. No te muevas. Marcus se quedó paralizado, de espaldas a la gente. Podía sentir las miradas de sus nuevos vecinos clavadas en él a través de las ventanas. La señora Gable, al otro lado de la calle, había interrumpido su labor de jardinería. Su rostro reflejaba una nerviosa curiosidad. Agente, solo voy a buscar mi cartera a la encimera de la cocina, explicó Marcus lentamente, pronunciando cada palabra con claridad. No estoy armado. Todo el mundo dice eso, gruñó Miller, acortando la distancia entre ellos. El olor a café rancio y tabaco de mascar emanaba de él. Me parece que coincides con la descripción de un tipo que nos dieron esta mañana. Un robo a mano armada en el condado vecino. Un hombre alto, negro, con ropa elegante. La acusación era tan absurda que resultaba casi ridícula. La camisa de seda, su único capricho, ahora servía como prueba en su contra. Agente, le aseguro que no fui yo. Me llamo Marcus Thorne. Si me deja identificarme, aquí mando yo, espetó Miller. Ahora estaba justo detrás de Marcus,
Su presencia era pesada y amenazante. «Pareces un ladrón. Hablas como un ladrón. ¿Y esto de aquí?», señaló el césped impecable, la imponente casa de ladrillo. «Parece un lugar donde un ladrón podría robar». Ahora, las manos a la espalda. El entrenamiento de Marcus, cada instinto perfeccionado durante 20 años como agente federal, le gritó. Conocía sus derechos. Sabía que se trataba de una detención injustificada y con motivaciones raciales, pero también sabía lo rápido que estas situaciones podían descontrolarse. Un paso en falso, un acto de resistencia, y se convertiría en una estadística más. Obedeció lentamente, entrelazando los dedos a la espalda, mientras su mente repasaba los protocolos a toda velocidad. «Buena elección», se burló Miller, agarrando las muñecas de Marcus con una mano áspera y callosa. Pero en lugar de sacar las esposas, llevó la otra mano al cinturón. «¿Sabes? Estoy harto de que gente como tú venga a nuestro pueblo creyéndose los dueños». Antes de que Marcus pudiera asimilar las palabras, Miller ya tenía el bote en la mano. Un silbido agudo y un dolor cegador y abrasador le invadieron el rostro. Era como si le inyectaran fuego líquido directamente en los ojos, la nariz, la garganta. El gas pimienta era espeso, aceitoso y sofocante. Se atragantó. Sus pulmones se negaban a respirar. Sus ojos se cerraban involuntariamente ante el ataque químico. El mundo se disolvió en una agonía rojo-anaranjada. Se tambaleó hacia adelante, desorientado, arañándose la cara, pero Miller aún le sujetaba las manos con fuerza. «¡De rodillas!», rugió Miller, empujándolo con fuerza. Las rodillas de Marcus golpearon la hierba blanda con un ruido sordo. El dolor era insoportable. No podía ver, apenas podía respirar. Los únicos sonidos eran sus jadeos entrecortados y la risa triunfante de Miller. Sintió el frío metal de las esposas chasquear alrededor de sus muñecas, clavándose en su piel. Estaba en el césped de su casa, en el barrio de sus sueños, siendo tratado como un animal. Oyó un coche frenar, una ventanilla bajar. El susurro de sorpresa de un vecino. La humillación le quemaba más que el spray. «¿Ves?». La voz de Miller estaba justo al lado de su oído. Un gruñido bajo y venenoso. «Esto es lo que pasa cuando no muestras respeto». «Bienvenido a Oak Ridge, muchacho». El mundo volvió a su mente en destellos borrosos y dolorosos. La parte trasera del coche patrulla estaba sofocante. Los asientos de plástico se le pegaban a la piel. Cada bache en la carretera le provocaba una nueva oleada de agonía en los ojos, que se le llenaban de lágrimas y una sensación irritante. El trayecto hasta la comisaría fue corto, pero se le hizo eterno. El agente Miller silbaba una alegre melodía desafinada desde el asiento delantero, mirando de vez en cuando a Marcus por el retrovisor con una expresión de profunda satisfacción. Marcus permanecía en silencio, concentrándose en su respiración, compartimentando el dolor y comenzando el frío y metódico proceso de análisis. Catalogaba cada palabra, cada acción, cada infracción del protocolo, la detención ilegal, la agresión, el arresto injusto. No se trataba de un simple policía corrupto. Aquello era una actuación, y Miller actuaba para un público. La comisaría de Oak Ridge era un edificio de ladrillo bajo y sin alma, con olor a desinfectante rancio y a una silenciosa desesperación. Miller sacó a Marcus del coche a rastras y lo condujo hasta la entrada principal. El sargento de guardia, un hombre corpulento llamado Davis, con un bigote ralo, apenas levantó la vista del periódico. «¿Otro más, Bill?», preguntó Davis con tono aburrido. «Lo pillé merodeando por las propiedades. Le di con un bolo», anunció Miller con orgullo, empujando a Marcus hacia la taquilla. Se puso un poco respondón, así que hubo que reducirlo. ¿Reducirlo? La voz de Marcus era ronca, aún con la garganta irritada por las drogas. «Me agrediste en mi propia propiedad sin motivo». Davis finalmente levantó la vista, con la mirada fría e indiferente. ¿Le suena eso? Vacíe sus bolsillos en la bandeja. «Necesito lavarme la cara»,
Tengo derecho a atención médica, dijo Marcus, esforzándose por enfocar la vista. Las luces fluorescentes de la estación le deslumbraban. Miller soltó una carcajada corta y desagradable. Tienes derecho a callarte. Eso es todo. Le dio un cacheo brusco a Marcus, sacándole las llaves de su casa y de su coche. No encontró ni cartera ni identificación. ¿Ves? Nada. Tal como te dije, un vagabundo. Mi cartera está en la encimera de la cocina, dijo Marcus entre dientes. Me llamo Marcus Thorne. Soy empleado federal. Exijo hacer una llamada. La mención de empleado federal hizo que el sargento Davis se detuviera una fracción de segundo. Intercambió una mirada con Miller, una comunicación silenciosa y cómplice que lo decía todo. Luego, Davis se encogió de hombros, su rostro volviendo a mostrar indiferencia. «Empleado federal, ¿eh? ¿El conserje de la oficina de correos?», espetó con desdén. «Puede hacer su llamada después de que lo procesen. ¿De qué se le acusa, Bill?» «A ver», dijo Miller, apoyándose en el mostrador con un gesto teatral. «Resistencia a la autoridad, negarse a identificarse y alteración del orden público». Sí, eso suena lógico. Estaba armando un buen escándalo en su... ¿Cómo se llamaba? Tu jardín. Ambos agentes rieron entre dientes. A Marcus lo empujaron a una pequeña celda de hormigón. La puerta metálica se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor. El sonido del final resonó en el reducido espacio. Había una simple losa de metal a modo de banco y un inodoro en una esquina. El aire estaba impregnado del olor a sudor y desesperación. Finalmente llegó tambaleándose al inodoro, salpicándose la cara con el agua fría y turbia. El alivio fue mínimo, pero suficiente para que pudiera abrir los ojos más que una rendija. Su reflejo en el acero pulido del inodoro era el de un extraño. Rostro rojo e hinchado, la camisa de seda negra manchada de hierba y tierra, los ojos inyectados en sangre y llenos de una rabia fría y contenida. Una hora transcurrió lentamente. Luego, otra. Podía oír el murmullo de una conversación afuera, el ocasional crepitar de una radio policial. Nadie vino, nadie le ofreció su llamada. Esto era parte del plan. Aislamiento, degradación, la completa privación de los derechos de una persona hasta que se sintiera insignificante e impotente. Pero se habían equivocado. Marcus Thorne había pasado años en confinamiento solitario en prisiones extranjeras. Esto no fue más que un inconveniente. Se oyeron pasos que se acercaban, seguidos del tintineo de unas llaves. La puerta de la celda se abrió. No era Miller ni Davis. Este hombre era mayor, con una abundante cabellera plateada y un uniforme impecablemente planchado. Llevaba la insignia del jefe de policía. Su placa decía F. Donovan. Tenía un porte de autoridad con el que Miller solo podía soñar, pero su sonrisa era tenue y fría, sin llegar siquiera a sus ojos. «Señor Thorne», dijo el jefe Donovan con una voz engañosamente agradable. «Entiendo que ha habido un pequeño malentendido». Un destello de esperanza surgió en Marcus, pero lo extinguió de inmediato. Esto era una prueba. «Jefe, su agente me agredió y me arrestó sin motivo. Me han negado atención médica y mi derecho a una llamada telefónica». Donovan entró en la celda, examinando a Marcus de arriba abajo, como si inspeccionara ganado. «El agente Miller puede ser demasiado celoso. Es muy protector con nuestra comunidad. Cuando ve a alguien que no pertenece aquí, actúa. Soy el dueño de la casa en el número 124 de Willow Creek Lane», dijo Marcus con voz monótona. «Yo pertenezco allí más que él». La sonrisa de Donovan se tensó. Es cuestión de papeleo, ¿no? Y el papeleo puede ser complicado. A veces se pierde. Se inclinó hacia él, bajando la voz a un susurro conspirador. «Esto va a ser así. Aceptarás la acusación de alteración del orden público. Pagarás una pequeña multa. A cambio, se retirarán los demás cargos y quedarás en libertad esta misma noche. Regresarás a tu casa y todos olvidaremos que este pequeño incidente ocurrió». Es la solución más sencilla para todos. La amenaza era evidente.
Todo el departamento, desde el policía de patrulla hasta el jefe, estaba involucrado. Este era su sistema. Le estaban ofreciendo un lugar en él, el lugar de la víctima sumisa. ¿Y si no acepto?, preguntó Marcus, con la mirada fija en él. La amable fachada del jefe Donovan se desvaneció, reemplazada por una mirada de pura y escalofriante amenaza. Entonces se sostendrá la acusación de resistencia a la autoridad, agresión a un agente. Quizás tengamos 2 agentes condecorados que testificarán que usted los atacó. Encontraremos tu cartera tarde o temprano, pero para entonces tu vida será un infierno legal. Pasarás meses, quizá años, luchando contra esto. Perderás tu trabajo. Perderás tu casa. Ahora te pregunto de nuevo, ¿vas a ser sencillo o vas a complicarte la vida? Donovan se dio la vuelta y salió, dejando la puerta de la celda entreabierta. Marcus podía ver a Miller y Davis observándolo desde la mesa de reservas. Sonrisas de suficiencia en sus rostros. El sistema no solo era corrupto, sino una máquina perfectamente engrasada. Y él estaba atrapado en sus engranajes. Creían tenerlo acorralado, destrozado. Otro hombre negro anónimo, devorado y escupido por su particular justicia. No tenían ni idea de que la máquina estaba a punto de librar una guerra contra un fantasma. La puerta de la celda se cerró de golpe, sumiendo a Marcus de nuevo en el sofocante silencio. Las palabras del jefe Donovan resonaron en el aire. Una última amenaza, pulida hasta la saciedad. Le habían presentado una elección que, en realidad, no era tal. Entregar su dignidad o ser consumido por su sistema. Se sentó en el frío banco de metal, con la espalda recta y la respiración controlada. El dolor en sus ojos se había convertido en un dolor sordo y palpitante, pero un nuevo tipo de fuego crecía en su pecho. Era la furia fría y paciente de un depredador confundido con su presa. Creían tener el control. Creían tener todas las de ganar. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Las horas se fundían unas con otras. Los sonidos del turno de día se desvanecieron, reemplazados por los movimientos más silenciosos y deliberados del turno de noche. Marcus escuchaba con atención, trazando un mapa mental de la estación solo con los sonidos, el clic de una puerta, el lejano timbre de un teléfono, el ritmo de los pasos en el pasillo. Lo catalogaba todo. Sabía que lo observaban a través de la pequeña rendija de la puerta, esperando a que se quebrara, a que mostrara miedo o desesperación. No les dio nada. Simplemente se sentó, una estatua esculpida en granito y resolución. Poco después de la medianoche, oyó 2 pares de pasos que se acercaban. Unos eran pesados y seguros, los otros más ligeros, más vacilantes. La ranura de la puerta de su celda se abrió con un chirrido metálico. Una bandeja de papel fue introducida. Con un sándwich rancio en la mano y un vaso de agua tibia en la mano, Marcus sostenía la cena. Una voz familiar gruñó. Era el sargento Davis, de turno de noche. Marcus no se movió. Miró fijamente la pared de hormigón. ¿No tienes hambre?, se burló Davis. ¿O es que la comida de la cárcel no está a la altura de tus altos estándares? De reojo, Marcus vio al segundo oficial, un hombre más joven. Su uniforme aún estaba impecable, y su rostro reflejaba una inquietud que no podía ocultar del todo. Su placa decía Evans. No había estado allí durante el día. Observaba la escena con la mandíbula tensa. «Déjalo, chico», dijo Davis, dándole un codazo al novato. «Comerá cuando tenga hambre. Vamos, hora de la ronda». Sus pasos se alejaron. Marcus esperó 10 minutos antes de acercarse a la bandeja. El sándwich estaba incomible, pero bebió el agua. Necesitaba mantenerse hidratado. 1 hora después, se oyeron unos pasos dubitativos. La ranura se abrió de nuevo. Esta vez, introdujeron una botella de plástico con agua fría. «¿Pensaste que esto te serviría?», susurró una voz suave. Era el novato Evans.
Marcus se dirigió a la puerta, y sus ojos se encontraron con los del joven oficial a través de la estrecha rendija. No vio malicia, sino conflicto, miedo, tal vez incluso vergüenza. ¿Por qué?, preguntó Marcus en voz baja. Porque lo que hizo Miller no estuvo bien, susurró Evans, con la mirada perdida en el pasillo vacío. Vi las imágenes de la cámara del coche. Hiciste todo al pie de la letra. No tenía motivo. Ahí estaba. La primera grieta, el único hombre bueno en una guarida de víboras. Marcus sabía que esta era su única oportunidad. Una apuesta arriesgada que podía salvarlo o hundirlo aún más. «Están armando un caso», afirmó Marcus, sin que se lo preguntaran. «Fabricando pruebas». Evans asintió, tragando saliva con dificultad. «Davis está redactando el informe. Está añadiendo que proferiste amenazas, que te abalanzaste sobre Miller. El jefe Donovan ya lo aprobó. El chico parecía enfermo. Hacen esto todo el tiempo, sobre todo con la gente, sobre todo con los hombres negros que acaban en esta zona. Lo llaman mantener la paz». «Esto no es paz», dijo Marcus con voz gélida. «Esto es una extorsión con placas». Evans volvió a mirar hacia el pasillo, con un nerviosismo palpable. «Mira, no puedo hacer mucho. Me arruinarán. Tengo una familia». Hizo una pausa, y la lucha interna se reflejó en su joven rostro. Entonces tomó una decisión. Metió la mano en el bolsillo. «Pero no puedo, simplemente no puedo». Buscó a tientas por un momento. Entonces, algo pequeño y negro se deslizó por la ranura. Un teléfono desechable. Era viejo. Un modelo prepago barato, pero el icono de la batería indicaba carga completa. «Es indetectable, imposible de rastrear», susurró Evans con urgencia. «Tal vez tengas una llamada. Las cámaras de este bloque son viejas. Si activas el sensor de movimiento justo en el momento preciso, se repite en los últimos 5 minutos. Voy a crear una distracción en recepción. Eso te dará 10 minutos. Después de eso, esta conversación nunca ocurrió». «¿Me oyes?» «Nunca». Marcus tomó el teléfono. Es de plástico, frío y sólido en su mano. «Estás corriendo un gran riesgo, oficial. Mi abuelo era policía», dijo Evans con la voz quebrada por la emoción. «Me enseñó que aquí la placa debía significar algo. Aquí solo significa que pueden hacer lo que quieran». Se apartó de la puerta. 10 minutos a partir de ahora. Sus pasos se alejaron rápido y ligero. Un instante después, un fuerte estruendo resonó en la parte delantera de la estación, seguido de gritos. Evans había creado la distracción. Los dedos de Marcus se movían con la velocidad propia de la práctica sobre el pequeño teclado. No necesitaba buscar ningún número. Solo había una persona a la que llamaría en una situación así. Un número que se había aprendido de memoria hacía 20 años. Un número que era una línea directa con las más altas esferas del poder federal. Pulsó el botón de llamada, con el corazón latiéndole con fuerza, como un tambor rítmico. Se llevó el teléfono a la oreja, aquel plástico barato, un salvavidas en la oscuridad. Tenía 10 minutos para desatar todo el peso del gobierno de Estados Unidos sobre aquel pequeño pueblo corrupto, y no iba a desperdiciar ni un segundo. El teléfono sonó 1, 2 veces, y luego una voz firme y directa contestó al otro lado de la línea. «Reed Catherine», dijo Marcus con voz firme. «Soy Marcus. Tengo un problema». La voz al otro lado de la línea era firme, inmediatamente alerta. La subdirectora Catherine Reed no perdía el tiempo con cortesías. Toda su carrera en el FBI se basaba en la eficiencia, la lealtad y una capacidad de acción decisiva que aterrorizaba a sus enemigos e inspiraba una devoción inquebrantable en sus agentes. «Marcus, tu periodo de prueba no termina hasta dentro de 2 meses. ¿Dónde estás? Tu celular personal va directo al buzón de voz». «Es porque está en la encimera de mi cocina», respondió Marcus en un susurro bajo y controlado.
Estoy en una celda de la comisaría de Oak Ridge. Hubo un momento de absoluto silencio en la línea. Marcus podía imaginarla en su oficina. Incluso a esas horas, con la postura erguida, la mente ya procesando, analizando, formulando una respuesta. Empieza desde el principio, ordenó. Conciso, resumió Marcus en menos de 2 minutos, con palabras cortantes y precisas, carentes de emoción. La casa nueva, la detención sin motivo aparente, el agente Bill Miller, la cerilla inventada, la agresión química, el arresto injustificado, la coacción del sargento Davis y la amenaza directa del jefe Frank Donovan. Terminó describiendo el teléfono desechable y al agente novato que se lo había dado. Están fabricando una acusación de agresión. Controlan la versión de los hechos y las pruebas. El jefe me dio un ultimátum. Declárate culpable de un cargo menor o me entierran, concluyó. La respuesta de Reed fue inmediata y fría como el acero. ¿Cómo se llama el novato? No sé su nombre. En la placa pone Evans. Es joven. Está asustado. Pero no tiene antecedentes. Marcus dijo que hay que protegerlo. Es la única razón por la que estoy hablando contigo ahora mismo. Hecho, dijo Reed. Un leve clic se escuchó a través del teléfono. El sonido de ella tecleando a una velocidad vertiginosa. Ahora estoy investigando al departamento de policía de Oak Ridge. Un departamento pequeño, con un alto índice de quejas ciudadanas, todas desestimadas internamente. Miller tiene antecedentes. 3 denuncias por uso excesivo de la fuerza en los últimos 5 años, todas contra personas pertenecientes a minorías. Todas encubiertas por Donovan. Es un problema sistémico, Catherine, dijo Marcus. Donovan dirige este pueblo como si fuera su ladrón privado. No por mucho tiempo, dijo ella. Y Marcus pudo oír la furia apenas contenida en su voz. Donovan acaba de cometer el error fatal de meterse con una de las mías. La línea permaneció en silencio un instante más. Marcus sabía lo que estaba haciendo. No solo planeaba una respuesta, estaba movilizando un ejército. Bien, Marcus, este es el protocolo. El teléfono que estás usando es un peligro. En cuanto colguemos, quiero que lo apagues y le quites la batería. Busca un lugar para esconderlo en tu celda. El inodoro suele ser la mejor opción. No hables con ninguno de los oficiales. No digas ni una palabra más. Tu silencio es ahora tu arma. Solo espera. ¿Qué estoy esperando?, preguntó. La caballería, respondió, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Voy a activar el equipo de rescate de rehenes de la oficina local más cercana. Llegarán en 40 minutos. También enviaré un equipo de la oficina del inspector general y de la División de Derechos Civiles para el domingo. Todo ese departamento se convertirá en una escena del crimen federal bajo mi autoridad directa. La magnitud de la respuesta fue impresionante. Esto ya no era solo un asunto de asuntos internos. Reed lo estaba tratando como lo que era: el secuestro y la detención ilegal de un agente federal de alto rango por parte de una autoridad local corrupta. Catherine, ten cuidado, dijo Marcus. Estos hombres son arrogantes. Se creen intocables. Cuando se den cuenta de lo que está pasando, podrían desesperarse. Déjalos. La voz de Reed era escalofriante. Los hombres desesperados cometen errores. He construido mi carrera sobre los errores de los arrogantes. Lleva 7 minutos en la línea. Apaga el teléfono. Escóndelo. Nosotros nos encargamos del resto. ¿Y Marcus? Sí. Bienvenido de vuelta de vacaciones. La llamada se cortó. Marcus obedeció de inmediato. Apagó el hornillo, abrió la tapa trasera y extrajo la batería y la tarjeta SIM. Envolvió los restos con el último trozo de papel higiénico. Metió la mano en la cisterna del inodoro y colocó el pequeño paquete impermeable dentro del mecanismo. Tiró de la cadena y la evidencia desapareció. Volvió a sentarse en el banco. Su cuerpo inmóvil como un estudio. El plazo de 10 minutos se agotaba. La distracción del exterior había cesado hacía rato. Estaba solo de nuevo en la oscuridad. Pero todo había cambiado. Antes,
El silencio había sido opresivo, una herramienta de sus captores. Ahora, estaba impregnado de una poderosa promesa tácita. El sargento Davis reía con Miller, que acababa de reincorporarse al turno de noche. ¿Cómo está nuestro agente federal?, preguntó Miller, asomándose por la rendija de la puerta. ¿Listo para declararse culpable? Marcus no lo miró. Ni siquiera reconoció su presencia. Se limitó a mirar fijamente a la pared, con una leve sonrisa casi imperceptible en los labios. ¿Te crees muy valiente?, se burló Miller, dándole la espalda. No te preocupes, mañana estarás suplicando. Todos lo hacen. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. No podían oír el lejano y casi imperceptible zumbido de las hélices del helicóptero. No podían ver el convoy de todoterrenos negros, sin distintivos, que se acercaba a toda velocidad por la autopista. Sus ocupantes revisaban sus armas y repasaban los planes tácticos, sentados en su lúgubre comisaría. Se sentían reyes de su corrupto castillo, completamente ajenos a que su mundo estaba a punto de acabarse en tan solo 40 minutos. Los últimos 40 minutos transcurrieron con una lentitud agonizante para Marcus y con una dichosa ignorancia para los agentes de la policía de Oak Ridge. Miller y Davis estaban sentados en la recepción, bebiendo café que llevaba horas en el fuego, intercambiando historias de conquistas pasadas y quejas que habían aplastado. La estación se sumió en el profundo y silencioso ritmo de las horas previas al amanecer. Los únicos sonidos eran el zumbido de las luces fluorescentes y alguna que otra llamada de la centralita con estática. Para ellos era una noche más. Marcus Thorne era solo otro problema resuelto, una muesca más en su cinturón. ¿Crees que el jefe te dará una oportunidad por esta, Bill?, preguntó Davis, reclinándose en su chirriante silla. Más le vale, gruñó Miller, dando un sonoro sorbo a su café. Hoy hemos sacado de las calles a un verdadero peligro. Podría haber sido peligroso. Guiñó un ojo. Se resistió. ¿Sabes? Temí por mi vida. Ambos rieron, y el sonido resonó en la silenciosa comisaría. Su confianza era absoluta, impenetrable. Ellos eran la ley, y su versión de los hechos era la única que importaba. Estaban tan ensimismados en su poder que no se percataron de los sutiles cambios en el exterior. De repente, las farolas de la avenida principal parecieron atenuarse, bloqueadas por una caravana de vehículos que avanzaba con un silencio antinatural, con los faros apagados. No oyeron el leve crujido de decenas de botas tácticas sobre el asfalto, mientras los equipos establecían un perímetro alrededor de la estación. La primera señal de que su mundo se había puesto patas arriba fue un fuerte golpe seco contra las puertas principales, seguido del sonido de cristales rotos. Antes de que Miller o Davis pudieran siquiera comprender lo que sucedía, las puertas se abrieron de golpe, arrancadas de sus goznes. Una figura vestida de negro, con un escudo balístico, apareció en el umbral, seguida de una docena más. Se movían con una fluidez y una eficiencia aterradora que los policías locales solo habían visto en las películas. Los láseres de sus rifles rasgaron la tenue luz, dibujando puntos rojos en el pecho de los dos agentes atónitos. El FBI ya está aquí, manos donde puedo verlas. La orden no fue una petición. Fue un hecho irrefutable, pronunciado con una autoridad que no admitía réplica. Miller y Davis se quedaron paralizados, con las tazas de café a medio camino de los labios, y sus rostros reflejaban una mueca cómica de asombro e incredulidad. Por un instante, la arrogancia innata de Miller se apoderó de él. ¿Qué demonios es esto? No puedes simplemente... Su frase quedó interrumpida cuando un agente táctico saltó por encima del mostrador, estampándolo de cara contra el escritorio. La taza de café se hizo añicos, salpicando líquido caliente y pozos sobre los papeles esparcidos. Otro agente tenía a Davis en el suelo, con una rodilla presionando firmemente su espalda, atándole las manos con una brutal eficiencia. ¿Qué está pasando? ¿Quién está al mando aquí?, balbuceó Davis, con la cara pegada al polvoriento lenóleo.
El equipo táctico se separó cuando una mujer con un elegante traje oscuro entró en la estación, sus tacones resonando con una calma inquietante en medio del caos controlado. Era la subdirectora Catherine Reed. Había llegado con el primer grupo, reacia a delegar un solo segundo de esta operación. Sus ojos, fríos y furiosos, recorrieron la escena. «Estoy al mando», anunció, con una voz cortante como el bisturí de un cirujano. No gritó. No hacía falta. Su presencia dominaba la sala. Pasó junto a los dos agentes tendidos en el suelo sin siquiera mirarlos. Su mirada se fijó en el pasillo que conducía a las celdas. «¿Dónde está?» Un agente sacó una pequeña herramienta hidráulica y la aplicó a la cerradura de la puerta del pabellón. Con un crujido seco, la cerradura se rompió. Reed avanzó a grandes zancadas por el pasillo, con su equipo desplegándose tras ella para asegurar la zona. Se detuvo frente a la celda de Marcus a través de la mirilla. Marcus la vio. Sintió un alivio inmenso, pero su expresión permaneció impasible. Nunca había dudado de que vendría. Otro agente usó una llave que tomó de la recepción para abrir la celda. La puerta se abrió de golpe. Reed entró, evaluando rápidamente su estado con la mirada. El rostro hinchado, la camisa manchada, las muñecas en carne viva. Su expresión se tensó. Un destello de furia fría cruzó sus ojos antes de ser reemplazado por una calma profesional. «Agente Thorne», dijo ella formalmente, «para que los demás agentes lo sepan». «¿Está herido?» «Estoy operativo, directora», respondió él con voz firme. Ella asintió brevemente. «Bien, salgamos de aquí». Dos agentes ayudaron a Marcus a levantarse mientras un tercero cortaba con unos alicates el metal barato de las esposas. Mientras lo escoltaban fuera de la celda, pasó junto a Miller y Davis, a quienes agentes del FBI ayudaban a levantarse. Los ojos de Miller se abrieron con creciente horror al ver que la mujer de traje trataba a Marcus no como a un prisionero, sino como a un colega. «Un momento. ¿Usted es realmente un agente federal?», balbuceó Miller, palideciendo. Marcus hizo una pausa y se giró para mirarlo. Observó al oficial caído en desgracia con una mirada serena y penetrante. No dijo ni una palabra. No hacía falta. Toda la escena, el equipo táctico, el subdirector, el cambio radical de su suerte lo decían todo. «Agente Miller», dijo Reed con voz gélida, «queda usted detenido por agresión y privación ilegal de la libertad de un agente federal. Tienes derecho a guardar silencio. Te recomiendo encarecidamente que lo hagas». Mientras Miller era conducido fuera, en estado de shock, su arrogancia había desaparecido, reemplazada por un miedo tembloroso. Marcus vio al novato Evans de pie cerca del fondo de la sala. Estaba pálido pero resuelto. Un agente del FBI le hablaba en voz baja, con tono tranquilizador. Sus miradas se cruzaron un instante, y Marcus le dedicó un leve, casi imperceptible, asentimiento. El chico había hecho lo correcto. Estaría protegido. El sol comenzaba a despuntar cuando Marcus salió de la comisaría. La calle era un mar de vehículos federales y agentes armados. Un helicóptero sobrevolaba la zona. La comisaría de Oakridge ya no era una comisaría. Era una escena del crimen federal en plena operación. Los reyes habían sido destronados de su castillo, y su reinado de terror había terminado oficialmente. Amaneció en Oak Ridge, pero era un amanecer distinto. La habitual paz suburbana había sido sustituida por la organizada eficiencia de una toma federal. La comisaría local, antaño símbolo de un poder intocable y corrupto, estaba ahora acordonada con cinta amarilla. Agentes del FBI entraban y salían cargando cajas de archivos, torres de ordenador y bolsas con pruebas. A cada agente local que llegaba para el turno de la mañana, lo recibían agentes federales armados, les quitaban la placa y el arma, y lo dirigían a una zona de interrogatorios improvisada en el ayuntamiento contiguo. El pánico se extendió por el departamento como un virus. Marcus
ya limpio y con ropa nueva proporcionada por el FBI, estaba sentado en un centro de mando móvil, estacionado al otro lado de la calle. Ya no era una víctima, era una pieza clave de la investigación, junto con el subdirector Reed y un agente principal de la oficina del inspector general. Repasó los sucesos del día anterior, y su memoria le proporcionó un relato impecable y detallado. Pero su testimonio era solo la punta del iceberg. Lo que Reed había desatado era una auditoría forense exhaustiva de todo el departamento. El informe de Miller sobre su arresto, dijo el agente del inspector general, deslizando un papel sobre la mesa. Es una obra de ficción. Afirma que usted fue verbalmente abusivo, físicamente amenazante, y que parecía estar bajo la influencia de narcóticos. No tomaron muestras de sangre ni de orina porque sabían que era mentira, afirmó Marcus rotundamente. Exacto, confirmó Reed. Es una chapuza, una arrogancia. Nunca pensaron que alguien los cuestionaría. Se dirigió a una analista técnica. ¿Qué hemos obtenido de sus servidores? La analista tecleó. Es una mina de oro, directora. Hemos descifrado su sistema de mensajería interna. Tienen un grupo de chat al que llaman La Perrera. Es peligroso. Proyectó los registros del chat en una pantalla grande. La pantalla se llenó de chistes racistas, memes y alardes sobre detenciones ilegales y extorsión a sospechosos. Había conversaciones sobre plantar pruebas, discusiones sobre cómo redactar informes para justificar el uso excesivo de la fuerza, e incluso una quiniela sobre cuántas denuncias lograrían que se desestimaran cada mes. Aquí está Miller hablando del machete que usó como pretexto para detenerte, dijo el analista, resaltando un mensaje de la mañana anterior. Miller escribió: Otro rico se mudó a la antigua casa de los Henderson. Es hora de darle la bienvenida al vecindario. ¿El machete? Citó. Era para un sospechoso que medía 1,70 y era hispano. Tú mides 1,88 y ayer eres negro. Ni siquiera intentó que fuera creíble. Con el paso de la mañana, la red de corrupción se hizo más extensa y compleja. Los archivos incautados revelaron un patrón de prácticas policiales abusivas dirigidas contra la pequeña minoría de la población local. Los registros de decomiso civil mostraron docenas de casos en los que se incautaron dinero en efectivo y vehículos durante controles de tráfico rutinarios. Y los propietarios fueron acusados de delitos menores, a menudo inventados. El dinero fue desviado a un fondo secreto para equipamiento que el jefe Donovan utilizaba como caja chica personal. El agente Evans, ahora bajo protección federal, se convirtió en su testigo estrella. Con voz tranquila y firme, expuso las normas no escritas del departamento. Describió cómo se enseñaba a los agentes novatos a perfilar a la gente, cómo se les castigaba por no alcanzar las cuotas de arrestos no oficiales en ciertos barrios, y cómo Donovan y su círculo íntimo de sargentos como Davis revisaban y alteraban personalmente cualquier informe que pudiera perjudicar la imagen de un agente. El mes pasado, Evans relató su voz. La cosa estuvo tensa. Arrestamos a un chico, Jamal Peters, por posesión. Miller dijo que encontró una bolsa de cocaína en su coche, pero yo estaba allí. Vi a Miller meter la bolsa en la mano antes incluso de empezar el registro. Cuando intenté comentárselo al sargento Davis, me dijo que si quería hacer carrera en esta ciudad, tenía que aprender a ver las cosas con objetividad. Los investigadores encontraron el expediente de Jamal Peters. Era un estudiante de secundaria prometedor, que acababa de recibir una beca universitaria. Ahora se enfrentaba a cargos por delitos graves que arruinarían su vida. Su caso era solo uno de tantos similares, enterrados en los archivos. Encontraron pruebas de intimidación de testigos, vigilancia ilegal de activistas comunitarios y una relación de favoritismo con un juez local que desestimaba cualquier caso que amenazara con exponer los métodos del departamento. La corrupción no se limitaba a unos pocos agentes corruptos. Era todo el huerto, podrido hasta la médula, con el jefe Donovan como principal responsable. Había cultivado una cultura de impunidad, premiando la brutalidad y castigando la integridad. Sus oficiales no eran fuerzas de paz,
Eran un ejército de ocupación en su propio pueblo. Al mediodía, el alcance de la investigación se había expandido enormemente. Lo que había comenzado como un ataque contra un hombre se había convertido en una acusación contra todo un sistema. Reed coordinó con el Departamento de Justicia, obteniendo órdenes judiciales para perseguir no solo a los policías, sino a toda su red. No se trata solo de meter a Miller y Donovan en la cárcel, dijo Reed, con los ojos llameando de justa indignación mientras se dirigía al equipo de investigación. Se trata de desmantelar una organización criminal que lleva años haciéndose pasar por un departamento de policía. La destruiremos por completo y arrasaremos con todo para que nada parecido vuelva a surgir aquí. Marcus observó todo el desarrollo de los acontecimientos, un silencioso espectador de la tormenta que había desatado. Sintió una satisfacción sombría, pero no alegría. Aquello aún no era una victoria. Fue una excavación, un proceso doloroso de desenterrar años de injusticia sepultada, palada a palada. La corrupción era profunda, y él sabía que, antes de que pudiera haber sanación, todo debía salir a la luz. Mientras la investigación federal se desarrollaba dentro de la comisaría, la historia estalló en las afueras. Los equipos de noticias locales, alertados por denuncias anónimas que probablemente provenían de la oficina de Reed, llegaron a Oakridge. Sus furgonetas, con antenas parabólicas apuntando al cielo, llenaban las calles. La imagen de la comisaría grabada por el FBI y el constante desfile de agentes deshonrados que eran llevados al ayuntamiento para ser interrogados se transmitió en directo por todo el estado. La historia ya no era un secreto. Era la noticia principal. Inicialmente, la atención se centró en el aspecto sensacionalista. Un agente del FBI de alto rango fuera de servicio agredido por policías locales. Pero pronto, la historia empezó a cambiar. Fue el propio Marcus quien la dirigió. En una breve y controlada declaración a la prensa, dijo: «Esto no se trata de lo que me pasó a mí. Se trata de lo que le ha estado sucediendo a esta comunidad durante años. Yo fui la víctima de su error». Esas palabras fueron como una chispa que prendió fuego a la yesca. En las casas tranquilas y los pequeños negocios de los barrios marginados de Oakridge, quienes habían vivido con miedo durante años veían las noticias con una mezcla de incredulidad y una esperanza naciente. Por primera vez, el monstruo cuya existencia todos conocían salía a la luz para que el mundo lo viera. La primera persona en presentarse fue una anciana llamada Martha Washington. Su nieto era Jamal Peters, el estudiante de secundaria del que había hablado el oficial Evans. Apretando una fotografía desgastada de su nieto con su birrete de graduación, se acercó a la cámara de noticias, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Le tendieron una trampa a mi hijo», dijo con voz temblorosa pero firme. Jamal jamás consumió drogas en su vida. Iba a ser el primero de nuestra familia en ir a la universidad. El oficial Miller le dijo a mi hijo que una beca no lo salvaría, que se aseguraría de que terminara en la cárcel, donde pertenecía. Su historia desató una avalancha de testimonios. El dueño de una barbería local se presentó ante los reporteros y contó cómo el sargento Davis pasaba cada mes a recolectar donaciones para el fondo benéfico de la policía. Pagos en efectivo que garantizaban que su negocio no fuera acosado constantemente con infracciones de código infundadas. Una joven relató entre lágrimas cómo el oficial Miller la había detenido repetidamente, dejándola ir sin multa solo después de hacer comentarios lascivos y amenazantes. Un pequeño grupo de personas comenzó a congregarse en el césped del ayuntamiento. Comenzó con una docena de personas, luego 50, después más de 100. Eran negros, blancos e hispanos. Un amplio espectro de la ciudad, unidos por una experiencia compartida de injusticia. Portaban carteles escritos a mano. Justicia para Jamal, los matones de Donovan. No somos su fuente de ingresos. No gritaron, ni se amotinaron. Mantuvieron una vigilia silenciosa y conmovedora. Su presencia era un testimonio de años de dolor reprimido. Dentro del ayuntamiento, los agentes federales se percataron de la situación. Comenzaron a tomar declaraciones a la multitud. Cada relato abría una nueva línea de investigación.
El caso contra el departamento de Donovan ya no se basaba solo en archivos y registros de chat. Ahora contaba con el respaldo del testimonio vívido de sus víctimas. Marcus observaba desde la ventana del centro de mando móvil cómo crecía la multitud. Vio cómo los vecinos consolaban a la señora Washington. Vio al dueño de la barbería junto a una joven activista que transmitía la protesta en directo con su teléfono. Esta era la parte del proceso que no había previsto. La explosión espontánea y valiente de una comunidad que alzaba la voz. Ya no eran solo víctimas. Eran testigos que exigían ser escuchados. La subdirectora Reed estaba a su lado. «Tú hiciste esto, Marcus», dijo en voz baja. «Les diste el valor para hablar». «Yo solo sobreviví», respondió él. «Ellos son los verdaderamente valientes. Llevan años sobreviviendo sin esperanza de rescate». Al atardecer, la multitud creció aún más. Comenzaron a corear un mantra rítmico y grave, que fue aumentando de volumen hasta resonar por las calles de Oak Ridge. Basta de silencio, basta de miedo. El sonido penetró las paredes del ayuntamiento, donde los arrogantes y engreídos oficiales eran interrogados uno a uno. Se filtró hasta el centro de mando móvil, llegó hasta la cárcel del condado donde, según se informa, el jefe Donovan estaba en contacto con su abogado, pero no había maniobra legal que pudiera detenerlo. La situación había cambiado. El poder ya no residía en la comisaría. Fue allí, en el césped, con la gente que había decidido romper el silencio. Marcus Thorne había sido el detonante, pero ahora le tocaba a la comunidad tomar la iniciativa, y esto era solo el comienzo. El sol se ponía en Oak Ridge, pero las luces de las cámaras de televisión convertían la plaza del pueblo en un día artificial permanente. La multitud seguía allí, había crecido, alimentada por una justa indignación que había estado latente durante una generación. Estaban esperando. Sabían que los arrestos de Miller y Davis eran solo el comienzo. Esperaban la cabeza de la serpiente. A las 7:15 p.m. en punto, obtuvieron lo que esperaban. Las puertas del ayuntamiento se abrieron de golpe, flanqueadas por dos imponentes agentes del FBI con equipo táctico. Una figura emergió. Era el jefe Frank Donovan. Ya no vestía su impecable uniforme de autoridad. Llevaba ropa de civil, una camisa polo y pantalones que parecían mal ajustados y patéticos. Su cabello plateado estaba desaliñado. Tenía las manos esposadas a la espalda. Un rugido surgió de la multitud, una ola de sonido que era en parte furia, en parte catarsis. Donovan se estremeció, con la mirada inquieta, observando el mar de rostros que una vez había gobernado con mano de hierro. Vio a la señora Washington, con la mirada clavada en él. Vio al dueño de la barbería señalándolo con un dedo tembloroso. Vio a cientos de personas cuyas vidas había marcado con su crueldad despiadada. Todos ellos, ahora, presenciando su humillación absoluta. «Jefe Donovan, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones de racismo sistémico?», gritó un reportero, acercándole el micrófono a la cara. «¿Qué les dice a las familias cuyas vidas ha destruido?», gritó otro. Donovan mantuvo la cabeza gacha, con el rostro desencajado por una furia sombría. Murmuró algo a la gente que estaba a su lado, pero sus palabras se perdieron en la cacofonía. Aquello fue el desfile de los delincuentes, un ritual de humillación pública al que había sometido a tantos otros, sin imaginar jamás que le tocaría a él. El poder que había ejercido, el miedo que había infundido, se habían desvanecido. Bajo el resplandor de las cámaras, no era más que un hombre despojado de su autoridad, expuesto como un delincuente común. A su paseo de la vergüenza le siguió otro, el sargento Davis. Con el bigote más caído que nunca, fue el siguiente en salir. Parecía desconcertado, como si aún no pudiera comprender cómo su mundo de comodidades se había desmoronado por completo en menos de un día. Evitó mirar a la multitud, con la vista fija en el suelo frente a él. Finalmente llegó el oficial Bill Miller. A diferencia de los demás, Miller no mostró vergüenza.
Su rostro se contorsionó en una mueca de desafío. Miró fijamente a la multitud, con los ojos llenos de la misma rabia impotente que le había mostrado a Marcus en el césped. «Esto es una casa de brujas», gritó mientras los agentes lo empujaban hacia un vehículo federal que lo esperaba. «Ellos son los animales, yo solo hacía mi trabajo». Sus palabras fueron recibidas con una nueva oleada de abucheos. La multitud se abalanzó hacia adelante, contenida por una fila de agentes federales. «Tu trabajo es sembrar el terror», gritó alguien. Miller fue empujado a la parte trasera de una camioneta. Sus gritos de odio se ahogaron al cerrarse la pesada puerta de golpe. Marcus observaba la escena desde la distancia, a la sombra del centro de mando. No sentía euforia, solo una profunda sensación de gravedad. Esto era justicia, pero era fea y dolorosa. Era la cirugía brutal y necesaria para extirpar un cáncer. Mientras los vehículos federales se alejaban, llevando a los artífices de la desgracia del pueblo hacia un centro de detención federal, un silencio se apoderó de la multitud. La ira comenzó a amainar, reemplazada por algo más. Alivio. La gente empezó a abrazarse. La señora Washington lloraba de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de reivindicación. El oficial Evans, apartado a un lado, lo observaba todo. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de tristeza por la placa que una vez había respetado y esperanza en lo que algún día podría llegar a ser. Los presentadores de noticias hablaban en voz baja y con seriedad sobre la caída de una dinastía corrupta. La historia de Oakridge ya no era solo un asunto local, era noticia nacional, un caso paradigmático del abuso de poder y la valentía necesaria para afrontarlo. Con los principales sospechosos bajo custodia, comenzaría el largo y arduo proceso judicial. Acusaciones formales, juicios, sentencias. Pero para la gente de Oak Ridge, el veredicto más importante ya se había emitido. Se había emitido allí mismo, en la plaza del pueblo, donde habían presenciado la poderosa caída, y al hacerlo, habían recuperado su pueblo. El aire aún estaba cargado de emoción, pero se sentía más limpio, más ligero. Era la sensación de que una larga y oscura tormenta finalmente amainaba. 3 semanas después, la cinta amarilla había desaparecido de la comisaría de policía de Oak Ridge, pero el edificio permanecía a oscuras. Estaba bajo administración federal, con las puertas cerradas y un futuro incierto. La policía estatal patrullaba la ciudad. Una medida temporal hasta que el Departamento de Justicia pudiera ayudar a reconstruir la fuerza policial local desde cero, con la supervisión de la comunidad y un nuevo liderazgo. El cambio era palpable. La tensión constante que antes se cernía sobre ciertos barrios había desaparecido. La gente parecía caminar con más orgullo. Los juicios fueron rápidos. Ante una montaña de pruebas irrefutables, los registros de chat, los registros financieros, las grabaciones de la cámara del coche patrulla, el testimonio de decenas de ciudadanos y el de un valiente policía novato. Donovan, Davis y Miller aceptaron acuerdos de culpabilidad en lugar de enfrentarse a un jurado compuesto por los habitantes del pueblo al que habían aterrorizado. Las condenas fueron severas. Décadas en prisión federal por conspiración, violación de derechos civiles y crimen organizado. Serían ancianos antes de volver a ver el mundo exterior. A Jamal Peters se le retiraron todos los cargos. Le restituyeron su beca. Los noticieros mostraron imágenes de él abrazando a su abuela. Su futuro restaurado. El dueño de la barbería dirigía un nuevo comité de supervisión civil. Al oficial Evans, tras testificar contra sus antiguos superiores, le habían ofrecido un puesto en otro departamento de otro estado. Una oportunidad para empezar de cero y ser el tipo de policía del que su abuelo se habría sentido orgulloso. Marcus Thorne estaba de pie en su terraza, con una taza de café en la mano, contemplando el amanecer sobre su nuevo pueblo. Las hortensias estaban en plena floración. Una vecina, la misma señora Gable que había presenciado su arresto en silencio, nerviosa, lo saludó afectuosamente con la mano mientras recogía el periódico matutino.
Habían hablado hacía unos días. Ella se había disculpado por no haber intervenido, por haber tenido demasiado miedo. Le había dicho que comprendía el miedo. Sabía que era el arma más poderosa en el arsenal de cualquier tirano. Su camisa de seda había desaparecido, tirada a la basura, víctima del ataque químico. Su rostro estaba completamente curado, pero sabía que el recuerdo del dolor punzante y la profunda punzada de la humillación jamás se desvanecerían por completo. Era una cicatriz, y como todas las demás, le serviría de recordatorio. Un recordatorio de la fragilidad de la paz, de la rapidez con que la civilización podía ser arrebatada por el prejuicio y el poder. Su año sabático había terminado. La subdirectora Reed lo había llamado ayer para preguntarle cuándo regresaría a Washington. Él le dijo que necesitaba un poco más de tiempo. Necesitaba ver esto hasta el final. Había comprado esa casa buscando soledad y un escape de la oscuridad que había enfrentado durante toda su carrera. Quería creer que un lugar como Oak Ridge, con sus calles tranquilas y sus cuidados jardines, era inmune a la decadencia. Se equivocó. La oscuridad estaba por todas partes, pero también le recordó algo más. Lo vio en el valor del oficial Evans, en la fortaleza de la señora Washington y en la voz colectiva de una comunidad que se negaba a ser doblegada. La luz también estaba por todas partes. Solo había que estar dispuesto a luchar por ella. Su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número local desconocido. Lo abrió. El mensaje era sencillo. Del nuevo comité municipal. Gracias por devolvernos nuestro pueblo. La primera reunión de la Comisión de Reconstrucción es esta noche. Te guardamos un asiento. Marcus miró hacia su jardín, al lugar del césped donde se había visto obligado a arrodillarse. Ahora solo había hierba, verde y tranquila bajo el sol de la mañana. La batalla había terminado, pero el trabajo apenas comenzaba, y por primera vez, en mucho tiempo, Marcus Thorne sintió que estaba verdaderamente en casa. La lucha por la justicia rara vez culmina en una victoria perfecta de cuento de hadas. Más bien, termina así, en la tranquila resaca, una vez despejados los escombros del viejo mundo y cuando apenas comienza la ardua tarea de construir uno nuevo. Para Marcus, la victoria no se encontraba en las condenas de prisión ni en los titulares nacionales. Fue en el simple y profundo cambio del miedo a la esperanza en los rostros de sus vecinos. Fue en saber que el futuro de un joven se había salvado, y que una abuela podía dormir tranquila sin preocuparse de que la llegada de un coche patrulla significara el fin de su mundo. El mundo está lleno de molineros y Donovans, hombres que confunden sus placas con coronas y sus prejuicios con la ley. Pero también está llena de personas íntegras, silenciosas, que ante la disyuntiva entre lo fácil y lo correcto encuentran el valor para elegir bien. Está llena de comunidades que, cuando se les da la oportunidad, se alzan para recuperar su dignidad. La justicia no es un fin en sí misma, sino un proceso. Es un jardín que debe cuidarse constantemente, desbrozarse de la corrupción y regarse con esmero para que pueda crecer algo mejor. ¿Cómo te imaginas una comunidad segura? ¿Has presenciado alguna vez un pequeño acto de valentía que haya marcado la diferencia? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para leer más historias que importan.